y les da vida, a los curiosos e impuros los hiere y destruye. 17. Es realmente terrible la disciplina esotérica. Hay fanáticos acuarianistas, teósofos, etc., que cometen con la mente los más horribles delitos. Si sospechan mal de alguien, le echan cínicamente el muerto al íntimo. Calumnian a las personas y dicen, el íntimo me lo dice todo. Sienten ira y entonces exclaman, yo no tengo ira. Lo que siento son impulsos intuitivos del íntimo. Toda mala idea, todo mal pensamiento se lo atribuyen a su Dios interno. Esas gentes confunden la intuición con la malicia, la voz del silencio con la voz de Satán. Nosotros decimos, la voz del silencio nunca dice atrocidades. Ella es perfecta. La voz de Satán solo dice perversidades. En el abismo los magos negros toman la figura de nuestros amigos, y dicen y hacen cosas horribles delante del iniciado. Si el iniciado se deja engañar de esos tenebrosos, entonces se convierte en calumniador de los demás. La calumnia es peor que el robo. Los iniciados calumniadores se hunden en el abismo. Los iniciados calumniadores pierden sus grados y sus iniciaciones, es decir, se caen. Los iniciados que en remotas edades fueron demonios del abismo resultan ahora maravillosos, esos ya no se dejan engañar por los tenebrosos, conocen a la maravilla a los demonios. A esa clase de iniciados no puede engañarlos ningún tenebroso, saben lo que es el abismo. Son expertos profundos en ese ramo. Conocen muy bien el árbol de la ciencia del bien y del mal. Los iniciados que no conocieron el abismo en los antiguos tiempos, resultan ahora víctimas ingenuas de los tenebrosos. Esa clase de iniciados son fácilmente engañados por los tenebrosos. Esos iniciados se convierten en calumniadores del prójimo. Esos iniciados vociferan contra los demás y se caen en el abismo. Para ser dioses hay que conocer totalmente el árbol de la ciencia del bien y del mal. 18. En la cátedra del Cristo se sentaron los hipócritas fariseos. Ciegos guías de ciegos, caerán todos al abismo. Conocimos un hipócrita fariseo que rechazó el vino sagrado porque la uva se había fermentado. Alguien lo hospedó en su casa y huyó de allí indignado porque los dueños de casa comían carnes. Ese perverso fariseo era un seguidor del impostor, de la Ferriere, un horrible mago negro. Fariseos hipócritas. ¿No entendéis aún, que todo lo que entra en la boca va al vientre y es echado en la letrina? Mas lo que sale de la boca, del corazón sale, y esto contamina al hombre. Porque del corazón salen los malos pensamientos, muertes, adulterios, fornicaciones, hurtos, falsos testimonios, blasfemias, ver 17-18-19, capítulo 15 Mateo. Vosotros los fariseos lo de afuera del vaso y del plato limpiáis, mas lo interior de vosotros está lleno de rapiña y de maldad. A la venerable maestra Litelantes, la criticaban los fariseos porque comía carnes. Ella respondía, primero voy a corregir mis defectos y después que los haya corregido entonces dejaré de comer carne. Los fariseos se revolvían entonces furibundos contra este gran gurú de la ley. Muchos hipócritas fariseos nos odian porque nosotros condenamos el delito. Dicen que nosotros odiamos, así juzgan erróneamente, porque no somos complacientes como las rameras. Todos esos hipócritas fariseos del espiritismo, teosofismo, rosacrucismo, acuarianismo, etc., quieren un maestro santurrón, un maestro complaciente con el delito, una ramera del espíritu que ande complaciente de logia en logia, de escuela en escuela, de secta en secta. Aquellos que verdaderamente amamos a la humanidad somos odiados por los fariseos hipócritas. Conocimos un fariseo hipócrita que se dejó crecer el cabello y la barba para engañar los imbéciles. Ese fariseo decía que había hecho voto de Nazareno. Ignoran sus seguidores que con la venida del Cristo, la ley ritual quedó abolida. Su consabido voto le servía de pretexto para engañar almas. Una mujer casada, resolvió entonces abandonar sus sagrados deberes de esposa para irse disque de Magdalena, siguiendo al adorable impostor. Hipócritas fariseos, sepulcros blanqueados. Perversa generación de víboras. Al abismo. 19. Es vergonzoso el estado de los teósofos, rosacruces, acuarios, etc., da dolor verlos discutiendo y argumentando sobre cosas de las cuales no tienen conciencia.
Hablan sobre el karma, y jamás han hablado con un maestro del karma. Discuten intelectualmente sobre el cosmos, y no saben salir en cuerpo astral. Jamás han hablado personalmente con un ángel. Únicamente discuten porque han leído, eso es todo. Lo más grave del caso es que creen que saben. Pobre gente, y ese orgullo que tienen, son dignos de piedad. Nosotros hemos conocido poderosos maestros iluminados, que jamás han leído un libro. Hemos conocido también grandes intelectuales espiritualistas, totalmente ignorantes, pero esos sí llenos de orgullo. Las hermanitas espiritualistas que han leído mucho, son todavía peores, están llenas de una vanidad espantosa. Es vergonzoso verlas, cómo hablan, cómo discuten, sobre cosas que jamás han visto. Hablan sobre la reencarnación y no recuerdan sus vidas pasadas. Hablan sobre el karma y jamás han visitado conscientemente un tribunal del karma. Discuten sobre cosmogénesis y jamás han asistido consciente en cuerpo astral al amanecer de un mundo en formación. Hablan con autoridad sobre lo que no han visto y luego se acomodan llenas de orgullo en sus confortables sillones de sala. Por lo común esas hermanitas resultan adorando sublimes impostores de luenga barba y cabello largo. Otras veces se vuelven espiritistas y entonces resultan ser reencarnaciones famosas, todas ellas se vuelven Marías Antonietas, o Juanes de Arco, o Marías Magdalenas, ninguna quiere ser pequeña, todas son grandes. Las verdaderas maestras iluminadas, nunca lo andan diciendo. Los verdaderos discípulos y maestros son aquellos que saben viajar en cuerpo astral conscientemente. Los hermanos y hermanas que recuerden sus vidas pasadas y que pueden asistir en astral a los templos de misterios, son verdaderos iluminados. Ellos nunca lo andan diciendo, ellos sí saben verdaderamente. 20. Esos que saben salir en astral, esos que saben arreglar sus cuentas en los tribunales del karma, esos que reciben las enseñanzas directas en los templos de misterios, esos que recuerdan sus reencarnaciones pasadas, esos sí saben, aunque no hayan leído jamás un solo libro de ocultismo. Aunque no sean en el mundo sino pobres analfabetas, aunque no sean más que tristes cocineros, o indios salvajes, esa es la gente que sabe verdaderamente. Nosotros conocimos dos poderosos iluminados absolutamente analfabetos. El uno era un indio salvaje de la Sierra Nevada de Santa Marta, Colombia. El otro era la poderosa Gurú Litelantes, gran maestra de la justicia kármica. Estos dos poderosos iniciados gozan el privilegio de poseer la conciencia continua. En semejantes condiciones privilegiadas, estos dos iniciados poseen conocimientos que jamás se podrían escribir, porque si se escriben se profanarían. Los grandes intelectuales que conocieron a estos dos gurús, los miraron con desdén, porque estos iniciados no hablaban como loros. Porque no estaban llenos de santurronería. Porque no eran intelectuales. Porque no andaban contando sus asuntos esotéricos. Hemos conocido a otros que solo despiertan conciencia esporádicamente, de cuando en cuando, esos no son sino simples principiantes en estas cosas. Lo importante es poseer la conciencia continua en el plano astral, para eso hemos dado prácticas y claves en este libro. El que no sabe salir en cuerpo astral conscientemente, no sabe ocultismo aunque tenga el grado 33 en el club masonería, aunque sea acuarianista, aunque se llame teósofo, o se autocalifique caballero Rosa Cruz. Leer libros de ocultismo, o teorizar bonito, eso lo hace cualquiera. Tener conciencia consciente de la sabiduría oculta es otra cosa. La verdadera sabiduría oculta se estudia en los mundos internos. El que no sabe salir en astral no sabe ocultismo. Capítulo 22. Los dos testigos. Y me fue dada una caña semejante a una vara y se me dijo, levántate y mide el templo de Dios, y el altar, y a los que adoran en él. Capítulo 2. Ver 1 Apocalipsis. Esa caña es nuestra columna espinal. A lo largo de esa caña existe un canal y por entre él sube el fuego del Espíritu Santo desde nuestros órganos sexuales. Ese fuego de Pentecostés parece una serpiente ardiente y terriblemente divina. Lo importante es saber querer a la mujer. Lo importante es retirarnos del acto sexual sin derramar el semen. Así se despierta el fuego del Espíritu Santo. Así se levanta la serpiente ardiente desde nuestros órganos creadores. No hay cosa más sublime que el amor, el beso, y el acto sexual.
Cuando no derramamos el semen, este se transmuta entonces en vapores seminales. Los vapores seminales se transmutan en energías. Las energías sexuales se bipolarizan en positivas y negativas, las positivas son solares y las negativas son lunares. Estas corrientes solares y lunares suben hasta el cerebro. Las corrientes solares están relacionadas con la fosa nasal derecha y las corrientes lunares con la fosa nasal izquierda. Desde nuestros órganos sexuales se levantan dos cordones nerviosos, simpáticos, que son dos canales que se enroscan en la médula espinal y llegan hasta el cerebro. Por entre ese par de conductos suben las corrientes solares y lunares hasta el cáliz sagrado que es el cerebro. Llena tu cáliz, hermano, con el vino sagrado de la luz. Y daré a mis dos testigos, y ellos profetizarán por 1260 días vestidos de sacos. Estos dos nervios simpáticos son los dos testigos. Estos son los dos cordones sagrados que cuelgan en la espalda de Xilonen, la simbólica escultura azteca. Estas son las dos olivas y los dos candeleros que están delante del Dios de la tierra. Y si alguno les quisiere hacer daño, sale fuego de la boca de ellos, y devora a sus enemigos. Y si alguno les quisiere hacer daño, es necesario que él sea así muerto. Nuestros dos cordones simpáticos son terriblemente divinos. Cuando los átomos solares y lunares se unen en el hueso coxígeo, entonces se despierta la serpiente de fuego ardiente. Por eso es que estos dos testigos tienen un poder tan terrible. Estos tienen potestad de cerrar el cielo, que no llueva en los días de su profecía, y tienen poder sobre las aguas para convertirlas en sangre, y para herir la tierra con toda plaga cuantas veces quisieren. Cuán bellos aparecen en la espalda de la azteca Xilonen. Ellos despiertan a la serpiente de fuego, la cual es llamada por los indostaníes Kundalini. Los aztecas llaman a esta serpiente Quetzalcóatl y la representan con la serpiente cascabel. Ese es el fuego del Espíritu Santo. Cuando despierta la serpiente, silba como silban las serpientes de carne y hueso. Su silbo dulce y apacible es como un sonido divino, parecido al que producen los cascabeles de la serpiente, o como la sutil voz del grillo. Esta serpiente sexual despierta con el beso ardiente y con la magia sexual. Esta serpiente es séptuple en su constitución interna. Esta serpiente tiene poder para abrir todas las 7 iglesias de nuestra columna espinal, y convertirnos en dioses. Solo los dos testigos tienen el poder de despertarla, y abrir el cielo. La fórmula para despertar la serpiente es la siguiente: introducir el miembro viril en la vagina de la mujer, y retiramos sin derramar el semen. Conforme el estudiante practica magia sexual, conforme se va purificando, inevitablemente va recibiendo en su conciencia las 9 iniciaciones de misterios menores. Esas 9 iniciaciones no son sino el sendero probatorio esotérico. Puede que el estudiante no se dé cuenta en el mundo físico, de las cosas secretas de las 9 iniciaciones de misterios menores. Esas cosas ocurren en la conciencia y si el estudiante no sabe traer sus recuerdos al cerebro físico, lo más lógico es que ignore en el mundo físico esas cosas tan íntimas de la conciencia. Los dos testigos tienen poder para despertarnos el fuego del Espíritu Santo. La serpiente se va levantando poco a poco conforme nos vamos purificando. Así nos preparamos para las 9 iniciaciones de misterios mayores. Los misterios menores no son sino únicamente la senda de preparación para los grandes misterios. Los misterios menores son también una cadena que tenemos que romper, y solo se rompe cuando llegamos a los misterios mayores. Los dos testigos tienen poder para levantar la serpiente hasta el átomo del Padre, que reside en la raíz de la nariz. Entonces recibimos la primera iniciación de misterios mayores. Transmutad vuestras energías sexuales, y retiraos de las escuelas espiritualistas. Esos son antros de fornicaciones, sodomías, homosexualismo y masturbaciones místicas. Conocimos en Barranquilla, Colombia, a un hombre que se decía maestro. Ese hombre vivía siempre rodeado de niños, hasta que la policía descubrió que era un corruptor de menores, un homosexual, un invertido. Aquel mago negro se decía budista libre. Los imbéciles pensaban para sí diciéndose, es un gran maestro y por eso siempre vive rodeado de niños. Todos se inclinaban ante el venerable maestro Cardonal, así se llamaba aquel sublime homosexual. Todavía vive en Barranquilla una pobre vieja espiritista que venera al maestro Cardonal. Esa pobre abuela juega ajedrez con el mismísimo Jesucristo,
Se codea con Dios y dirige una